Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Este vídeo, que corresponde al final número 23 del libro, continúa dentro del capítulo, importantísimo capítulo, de la lucha de la torre contra un peón. Habíamos estudiado en los vídeos anteriores de este capítulo las situaciones cuando el rey del bando fuerte se encontraba alejado por el lado contrario del peón del rey del bando débil, que definíamos los reyes no se molestan o se molestan un poco, y las posiciones en que la torre podía cortar al rey del contacto con su propio peón. Vamos a pasar a otra posición muy importante y más importante que las que estudiamos en el otro vídeo porque es mucho más frecuente. En primer lugar, vamos a observar de forma radical, digamos, una situación en que el rey del bando fuerte está detrás del peón, viene por detrás de la zona del peón. Es una posición que es muy importante de estudiar, no solo por los resultados de ella misma, sino porque nos permitirá comprender las maniobras y las expectativas que cada uno de los dos bandos puede tener en cada momento. Bien, cuando el rey del bando fuerte viene por la zona detrás del peón, hay dos recursos muy importantes a recordar. Uno para el bando débil, el del peón, otro para el bando fuerte. Para el bando débil el recurso fundamental es la coronación del peón en caballo. Esto puede sorprender al que no lo haya visto nunca, pero cuando lo empiezas a analizar se hace muy evidente. Y para el bando fuerte el recurso principal es el rodeo. El rodeo quiere decir que el rey tiene que ir por el lado contrario de donde esté el rey del peón, intentando rodear y acabar colocándose al lado del peón o delante. Bien, vamos a ver lo que pasaría en esta posición en la cual juegan las blancas y, lógicamente, puesto que su rey no puede acercarse, deberían empezar dando jaque para ir acercando a su rey. Esto parece muy eficaz y, de hecho, visualmente, si no conocemos el recurso de la coronación en el caballo, pues parece que las blancas van a ganar muy fácil, arrollando realmente al rey de las negras. Pero resulta que esto no es tan fácil, porque vamos a ver lo que sucede. Luego probablemente volveremos a esta posición atrás para hacer alguna reflexión más. Bien, primero haríamos jaque. Lógicamente el rey va a avanzar de forma recta. Y ahora el rey de las blancas se acercará. Bueno, parece lógico tomar la oposición, que es como el recurso que llamábamos empujar, porque a continuación la torre volverá a dar jaque y obligará al rey a seguir avanzando. Bien, tomamos por tanto la oposición por detrás. Y las negras lógicamente van a avanzar el peón. Y nuevamente debemos dar jaque, ¿no? Damos otro jaque y las negras van a actuar de la misma forma, van a avanzar su rey. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues lo mismo, avanzar con el rey. Si no conocemos el recurso de la coronación en caballo, el jugador que juega con las blancas pues puede estar muy contento porque hace su último avance con el rey y, diríamos, orgulloso se levanta a dar un paseo porque está dejando coronar dama a su rival, pero si su rival corona dama sería mate. Y si no corona dama le vamos a comer el peón. Parece que la partida ha acabado. He observado alguna vez en la práctica cuando un jugador se encuentra con esta posición por primera vez y la sorpresa, la tremenda sorpresa que recibe cuando su rival corona a caballo. También es posible que su rival, si no tiene una técnica, digamos, media, pues en esa posición abandone, ¿no? Pero si corona caballo, vamos a llegar a una posición de torre contra caballo que ya hemos estudiado en los primeros vídeos y que es claramente tablas. La coronación del caballo en cualquier casilla que no sea la del rincón con jaque asegura las tablas de una forma muy simple. Solo hay una situación en la cual hay cierta dificultad para hacer tablas con el caballo con la torre, que es aquella en que el caballo estaría en la casilla de 1, y que está a tiro de la que llamamos la casilla tonta. Pero esta situación es muy raro que se produzca en el final de torre contra peón, porque la torre normalmente viene preparándose para dar jaques por el lado más largo, y en este caso no podría ser así. Tendría que, para que el caballo coronara en la casilla de 1
dando jaque, evitando un mate, la torre tendría que estar en A8. Por lo tanto, es bastante raro. En todo caso, no nos importa. Teóricamente, cualquier coronación de caballo con jaque en una casilla que no sea el rincón es tablas. Y además las tablas son muy fáciles, como en realidad ya hemos analizado en el final de torre contra caballo. Porque las jugadas del bando del caballo son únicas. Eso lo hace aparentemente más agonizante, pero en realidad más fácil porque uno no puede equivocarse. Bien, hemos vuelto a la posición inicial porque hay una reflexión interesante. Después de ver que la coronación del peón en caballo es un recurso muy eficaz y que hace totalmente inútil la presión del rey del bando fuerte desde atrás y los jaques consecutivos con la torre, se nos puede ocurrir cuál es el recurso correcto. De hecho, así es como los analistas han descubierto muchas cosas y como nosotros aprendemos muchas cosas por medio del sistema de análisis de prueba y error. Lo que hacemos aquí ahora es decir, bueno, pues si este recurso no funciona, de dar los jaques y ir avanzando con el rey, vamos a intentar mejorarlo. Y entonces la reflexión que podemos hacer es la siguiente, que es muy correcta, aunque en este caso no nos lleva tampoco a la victoria. Después del primer jaque, en vez de avanzar con el rey enfrente del rey rival, tomando la oposición para dar jaques que hemos visto que no sirve para nada, pues podemos intentar rodear. Lógicamente parece mejor rodear por el lado del peón. Lo que sucede en este caso es que el peón va avanzando y cuando llega a séptima amenaza a coronar nos obligaría a bajar con la torre y como vemos nos falta un tiempo para llegar a la casilla A2. Por lo tanto, el rodeo es el recurso correcto que vamos a analizar en la siguiente posición, pero la posición que estábamos estudiando, la primera posición, no es suficiente para ganar. Tenemos una posición de tablas en la cual el recurso de la coronación en caballo es el fundamental. Esto rápidamente nos puede hacer pensar que si, por ejemplo, la jugada anterior de las negras ha sido avanzar el peón, lo cual es muy posible, casi seguro, ¿no? Y la anterior de las blancas ha sido acercar el rey desde algún sitio, pues casi seguro que lo han hecho mal, porque lo podrían haber acercado no poniéndolo enfrente, sino en otra dirección y eso les hubiera permitido completar el rodeo, ¿verdad? Pero bueno, estas son hipótesis sobre de dónde viene esta posición. Como vamos a ver, otras posiciones para estudiar este recurso, los recursos del rodeo, pues tampoco hace falta que hagamos tantas hipótesis aquí. Bien, vamos a cargar la siguiente posición, que sería la otra posición del final número 23 del libro, en la cual, así como en la posición anterior, hemos estudiado el recurso principal de las negras, del bando del peón, ahora vamos a estudiar el recurso principal del bando de la torre, que es el rodeo. Bien, luego repetiremos estos conceptos. Comienzan las blancas y lógicamente, como antes, darán jaque. Y ahora, claro, si os fijáis, vamos a volver otra vez atrás, hemos empezado la posición. Bueno, hemos cambiado la columna del peón, pero en realidad eso no influye y hemos cambiado la fila. Antes el peón estaba en quinta, ahora está en cuarta. Con el peón en cuarta, después del jaque, si ahora las blancas, hacen la jugada correcta, es la hipótesis a la que nos referíamos hace un momento. Si ahora las blancas hacen la jugada correcta porque saben que la forma de ganar no es la presión desde atrás con jaque, sino el rodeo, pues podrán ganar, podrán completar el rodeo. La jugada que consigue el rodeo, lógicamente, es rey C6. Recordad que la jugada de poner el rey enfrente del rey contrario permitiría a las negras avanzar su peón y ya no habría luego tiempo para el rodeo. Sería un error. Bien, si las blancas inician el rodeo ahora, vamos a ver que sí que llegan a tiempo. El peón debe avanzar, pues ya está atacado, el rey avanza, realmente vuelve a atacar el peón vuelve a avanzar, pero realmente hay varias jugadas que conseguirían la victoria, pero lo lógico es seguir avanzando con el rey ya acompañando al peón. Este es el momento en que la torre tiene que controlar la coronación del peón, es igual la controle por detrás o desde la primera fila. La cuestión es que ahora el rey de las blancas llega a tiempo del control. De hecho, en esta posición hay un momento que sería este, que vamos a pararnos en él,
después de esta jugada el peón avanza y ya el final se ha reducido a el que estudiamos en el anterior o en anteriores vídeos que llamábamos simplemente contando o la situación cuando los reyes no se molestan. Ahora los reyes ya no se molestan y basta con contar. Contaríamos los tiempos que necesita el blanco en llegar a la casilla B2 con el rey y a controlar el peón bien desde H1, bien desde C5 con la torre. Y los que necesita el negro en apoyar la coronación. Y veríamos que ahora ya ganamos. Así que después de la jugada jaque y rey C6 iniciando el rodeo, la posición se reduce a las que hemos estudiado en anteriores vídeos en las que nos bastaría con contar. Es muy importante que comprendamos la eficacia del rodeo y la necesidad de aplicar del rodeo en este tipo de situaciones. Vamos a seguir analizando posiciones interesantes con respecto a estos conceptos que hemos dicho ya. Solamente vamos a repetir los conceptos. Aquí tenemos dos conceptos. ¿Cuándo? La situación. La situación es cuando el rey del bando fuerte viene por detrás del peón. Entonces los dos conceptos son, o los dos recursos, el favorable para el bando del peón, la coronación de su peón en caballo, y el favorable para el bando de la torre, el rodeo. Cada uno debe intentar el suyo. El cálculo, cuando comprendemos lo que buscamos, es bastante fácil, pero de todas formas, no tanto para que lo podamos calcular desde aquí con más facilidad cuando se nos produzca esta posición, sino como se ha repetido muchas veces, para que nos sea más fácil en posiciones anteriores, en las cuales incluso puede haber 2 o 3 piezas o 2 o 3 peones en el tablero, y tengamos que calcular no solo esta opción, sino muchas otras, pues alcanzar nuestras conclusiones con más facilidad. Entonces vamos a estudiar una serie de posiciones que son parecidas pero diferentes y que nos facilitan luego comprender los recursos y recordar. Bien, la primera de ellas, esta serie la vamos a llamar la serie de la oposición del rey por detrás. La vamos a llamar la serie de la oposición, mientras que la situación la llamamos el rey viniendo por detrás. Porque la serie la vamos a hacer siempre con los reyes en oposición, pero cuando el rey viene por detrás, pues no tiene por qué estar exactamente en oposición. De hecho, para el bando de la torre le interesa más, ya sabemos, en el caso de que el peón no sea de torre, pues que no esté precisamente en oposición. En este caso, hemos visto cuando el peón está en la quinta fila, con el peón en la quinta fila, son tablas juegue quien juegue. Luego vamos a hablar de una pequeña excepción, pero para recordarlo bien, primero vamos a ver las tres posiciones seguidas. Peón en la quinta fila, tablas juegue quien juegue. Siguiente posición. El peón en la cuarta fila, tablas si juega al bando del peón, ganan las blancas si juega al bando de la torre. ¿Cómo? De la forma que hemos visto. Y en cuanto a cómo hacen tablas negras, pues también de la forma que hemos visto, porque en este tipo de posiciones, cuando juegan las negras necesitan 2 tiempos, cuando juega el bando del peón necesitan 2 tiempos para avanzar sus 2 piezas una fila. Y las blancas, el bando de la torre, solo necesita un tiempo para avanzar su rey una fila. Por eso, cada fila más atrás que están el rey y el peón, en realidad lo que están es perdiendo un tiempo. Y por eso el resultado, hay un punto en que es límite, por eso el resultado hay un momento en que cambia. Cambia de ganar en ambos casos para el bando de la torre a ganar si juegan y tablas si juega el rival, y con otra fila más a hacer tablas en ambos casos. Bien, vamos a terminar la serie mostrando la siguiente posición. Ahora el peón está en tercera. Cuando el peón está en tercera, juegue quien juegue, gana la torre. ¿Cómo? Con el rodeo. El rodeo siempre da tiempo a hacerlo aquí. Vamos a volver a repetir la serie. Peón en quinta, tablas, juegue quien juegue. Peón en cuarta, tablas, si juega al bando débil, gana la torre si juega al bando de la torre. Peón en tercera, gana siempre la torre.
Algunas pequeñas excepciones que son muy fáciles de comprender, ¿eh? Siempre las excepciones son un poco molestas porque no nos permiten establecer reglas que nos dejen tranquilos. Pero si comprendemos a qué son debidas las excepciones, no pasa nada. Bien, en este caso la excepción es que si la torre está en H1, cuando las blancas se ganan. ¿Por qué? Porque la torre ya está controlando la casilla de coronación y entonces da tiempo a hacer el rodeo porque realmente sobra un tiempo. Eh, el rey empieza a hacer el rodeo y llega a tiempo porque uno de los tiempos ya se le ha regalado al colocar la torre en esa casilla. En la siguiente posición también hay pequeñas excepciones. Hemos dicho que en esta posición las blancas ganan si juegan, cuando la torre gana si juega, y las negras juegan si las negras hacen tabla si juegan. Pero en este caso hay una excepción, es si la torre está en el extremo de las filas, en la casilla H1 o H8, si tuviera la columna G en las casillas G1 o G8, el bando de la torre gana, aunque le toque a su rival. También por el motivo lógico de que en el caso de que esté en H1 porque ya controla, en el caso de que esté en H8, vamos a hacerlo, hemos dicho aquí, vamos a perder un tiempo para verlo claramente. Si está en H8, la torre se pone inmediatamente detrás y torre, aquí, hemos dicho aquí, la torre se pone inmediatamente detrás y cuando el peón avanza, resulta que, vamos a ver, que no le da tiempo a coronar. ¿Por qué? Porque al colocarse la torre inmediatamente detrás, hay un momento, vamos a volver a esa posición, colocarse la torre inmediatamente detrás, pues hay un momento en el cual el rey el rey de las negras no puede molestar al rey de las blancas, que llega prácticamente sin oposición, o podemos decir porque nuevamente sobra un tiempo, al estar la torre detrás sobra un tiempo como si estuviera en la casilla H1 desde donde ya controla la coronación. Bien, vamos a pasar a otro tipo de situación. Recordad que hemos estudiado ya lo que sucede cuando el rey del bando fuerte está en el lado contrario que el rey del bando débil del peón. Entonces los reyes no se molestan y basta con contar. Luego hemos estudiado lo que sucede cuando el rey del bando fuerte está por detrás, en cuyo caso nos basta con ver si al rey del bando fuerte le da tiempo a hacer el rodeo o no. Y el bando del peón debe saber que seguramente va a tener que coronar caballo. Y ahora vamos a empezar a ver posiciones que son relativamente sencillas y los recursos también son fáciles de individualizar, pero comparadas con las anteriores pues tienen más dificultad porque hay más variantes, que es cuando el rey del bando fuerte viene por el mismo lado que está el rey del bando débil y por lo tanto los reyes se molestan. Digamos que la situación es que los reyes se molestan, concepto que suele llamarse los reyes se empujan, el empuje con el hombro o el body check. Ya se le han empezado a dar varios nombres, pero lo importante es comprender el concepto. Lo que sucede es que cuando el rey de las blancas se acerque, en este caso les toca a las blancas y se va a acercar, pues inmediatamente se va a encontrar con que a la siguiente jugada ya no puede pasar, ya no puede seguir acercándose porque el rey de las negras está en medio. Bien, así aparece el concepto del body check o de empujar con el hombro. Vamos a ver de qué forma. Juegan las blancas en esta posición y el rey, bueno, lo normal es que avance aquí. Si pusierais esta posición en las tablas de Nalimov, por ejemplo, o de Lomonosov ahora, veríais que las blancas tienen dos jugadas para ganar, solamente dos. Una de ellas nos parece muy lógica, rey a G4,
y solo hay otra que gane. Y nos puede parecer extraña, que es rey h4. Esto no importa mucho. En esta posición no vamos a hacer nunca rey h4. Pero el concepto sí nos puede importar. Lo que importa realmente es que el rey de las blancas se ponga enfrente del rival cuando él esté en e3. Es decir, le da igual ir a g4 o h4 porque luego, desde cualquiera de esas casillas, va a poder ir a g3. Pero, bien, vamos a verlo con la jugada correcta. Rey g4. Bien, cuando los dos reyes están enfrentados lateralmente, lo que sucede es que el bando que tiene la torre amenaza siempre dar jaque con la torre y desplazar al rey contrario una fila, con lo cual nuestro rey se seguirá acercando. En este caso se va acercando a la columna del peón. Esto es muy importante, claro está. Y por lo tanto, el rey del peón, si puede, lo intentará evitar. Está claro, ahora si avanza el peón, seguiría este jaque y el rey blanco ya se habría colado. Se habría colado delante del peón. ¿Veis qué sencillo? Ganaría muy sencillo. Bien, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues que el rey de las negras va a avanzar. Pero entonces el rey de las blancas también avanza y se vuelve a poner enfrente, con la particularidad de que ahora el rey de las negras no puede avanzar porque perdería el peón. De tal manera que lo normal, la jugada natural es avanzar el peón y entonces recibe el jaque. Al recibir este jaque, como hemos visto en el análisis anterior, se ve obligado a desplazarse hacia la izquierda, a desplazarse a otra fila, y el rey de las blancas se acerca y gana la partida. Bien, vemos por lo tanto, vamos a ver la posición inicial. Esto es importantísimo. ¿Qué pasa cuando los reyes se molestan? Pues hay que analizar, como siempre en estos finales, pero si el rey del bando fuerte se pone enfrente y rápidamente logra dar jaque con la torre, pues va a conseguir un gran progreso. Si se pone enfrente pero no puede dar jaque con la torre, entonces a la siguiente jugada, si aquí la torre no estuviera situada preparada para dar jaque, a la siguiente jugada el rey de las blancas no se podría acercar. Y eso sería un inconveniente y redundaría en una ventaja para el bando del peón. Bien, este es el primer concepto que estudiamos cuando el rey se acerca desde una zona lateral. Y ahora vamos a ver el segundo. Cargamos la siguiente posición. Bien, este segundo concepto también es muy importante. Como veis aquí, el rey del bando fuerte también se acerca desde una zona lateral, ¿no? Viene desde el flanco de dama y el rey del bando débil está a ese lado del peón, al lado por el que viene el rey contrario. Si el rey de las blancas ahora sencillamente se acercara, pues todavía no se pone enfrente y las negras podrían avanzar. Y cuando se pusiera enfrente, el peón avanzaría, con lo cual amenaza la coronación, y esta posición la vamos a ver más adelante, pero rápidamente podemos comprender que ya está tablas. Sin embargo, las blancas en la posición inicial pueden ganar. ¿Cómo? Porque hay un mecanismo que les permite ganar un tiempo, un mecanismo que siempre tenemos que analizar. Si el rey del bando débil estuviera detrás del peón, este mecanismo no funcionaría. Pero cuando está ya muy por delante del peón, hay un mecanismo de ganancia de tiempo que es crucial. La torre da jaque y obliga al rey de las negras a ponerse o bien delante del peón, lo cual lógicamente les haría perder un tiempo, o la casilla, que suele ser la ideal, a 2 casillas en diagonal del peón por delante, de tal manera que lo puede defender y lo puede avanzar, las dos cosas. Pero inmediatamente las blancas, en este caso, bando de la torre, se sitúan detrás del peón y obligan al rey a defender el peón y a dar un pasito hacia atrás, además. Ahora la torre se ha situado muy bien, pero lo más importante no es eso, sino que ha hecho que el rey de las negras se haya retrasado una fila. Y entonces es el momento en que ponemos el rey enfrente, que en realidad es el mismo concepto que en la posición anterior. Pero para conseguirlo de manera idónea, ¿qué hemos tenido que hacer? Dar un jaque previo, 2 jaques previos, bueno, un jaque previo y un ataque al peón y ganar un tiempo. A continuación, cuando el peón avance, daremos jaque y nuevamente nuestro rey se acercará con una victoria. Tanto si su rey va, bueno, si va detrás del peón, vamos a ver, si va detrás del peón es más sencillo, lo vamos a considerar primero. Por lo tanto, el rey de la blanca ya se está metiendo delante del peón. Y si va delante del peón, pues el rey se acerca. Ahora el rey está obstaculizando el peón
Y claro, encima tendría que apartarse a una columna donde podríamos volver a darle al jaque y obligarle a ponerse nuevamente delante del peón. Por ejemplo, aquí, bien, entonces le daríamos otra vez jaque, aunque podríamos ganar de otras formas. Y ya tiene que volver a obstaculizar el peón, entonces nos ponemos ya detrás del peón y cuando se aparte, nosotros nos apartamos y nos comemos el peón inmediatamente. Así pues, el mecanismo de ganancia de tiempo mediante un jaque y colocando la torre detrás es muy importante y puede permitirnos ganar la partida por ese tiempo. Una situación ligeramente más rara, pero vamos a estudiar también, es que el jaque que gane un tiempo sea lateral. También puede ser útil. Digo ligeramente más rara, pero eso no quiere decir que no se produzca. Aquí la torre no puede dar el jaque por detrás, que le permitiría hacer la ganancia de tiempo que acabamos de estudiar, pero lo puede dar lateralmente. Y en realidad consigue el mismo objetivo, el mismo resultado. Da jaque, el rey debe acercarse al peón y entonces la torre se prepara para dar el jaque desde atrás, que ya conocemos porque los reyes están enfrente. Las blancas han conseguido que los reyes se coloquen enfrente, la torre va a dar el jaque desde atrás y a continuación acerca a su rey y gana. Bien, hemos visto que cuando el rey se acerca desde la misma zona, el rey del bando fuerte se acerca al peón desde la misma zona lateral en que está el rey del bando del peón, hay unos pocos mecanismos, realmente muy pocos, que son importantísimos. La situación crucial es cuando los dos reyes se ponen en oposición, enfrente, porque entonces, si la torre está preparada para dar jaque, el rey del bando fuerte progresará. Si la torre no puede dar jaque, el rey no podrá pasar y entonces esa situación favorecerá al bando del peón. Así que la situación en oposición de los reyes y la posibilidad de la torre de dar jaque o no es lo fundamental en este final. Y la posibilidad, el recurso de ganar un tiempo es el otro aspecto de la posición al que tenemos que estar muy atentos. Si nos fijamos bien en esas situaciones, pues toda esta serie de posiciones ya la podremos comprender perfectamente. Y con esto vamos a terminar el vídeo de hoy y seguiremos con los finales de torre contra peón, de los cuales todavía nos quedan algunos conceptos muy interesantes en próximos vídeos. Hasta pronto.